no siempre quiere decir anulación o aniquilación, sino al contrario, puede significar un cambio de dirección inesperado y el renacimiento de nuevas oportunidades. Algo de eso, o más bien bastante, sabe nuestro invitado de hoy, el quinto gallego ilustre e ilustrado que nos visita en esta tribuna y en poco tiempo. Amancio López, Mariano Rajoy, Antón Costas, Nadia Calviño y él. Todos ellos amigos, aunque defiendan ideas distintas, opuestas o antagónicas. Impulsado por Romay Beccaria en sus inicios como técnico en 1991 y recogiendo el testigo de Don Manuel en 2006, ya como político, ha ido coleccionando una tras otra mayorías absolutas sin descanso. Desde luego, no sé si en su tierra, Galicia, hay meigas, pero de lo que sí estamos seguros, y la historia nos lo demuestra, es que políticos gallegos haylos, y muchos. Nuestro orador de esta mañana es uno de ellos, un político reformista que le gusta y conjuga más el verbo hacer que el verbo estar, y que nació en uno de los secretos de la Galicia interior, en la Ribera Sacra, en la Galicia profunda, en un lugar que requiere mucho consenso, pues en él confluyen 2 provincias, 3 ríos y 4 municipios. Y siempre hay que ponerse de acuerdo. Os Peares. De una familia humilde que no iba sobrada de dineros, pero que sí eran muy ricos en valores. Allí creció entre el olor a pan de su abuelo Manolo, panadero, y el cariño inmenso de Ladia, su abuela del alma, a quien a veces ayudaba en la pequeña tienda de ultramarinos y expendeduría de tabaco. Al principio, ni siquiera tenía apellidos. Era simplemente Alberto o Albertiño, el hijo de Saturnino y de Sira. Un padre Saturnino, un nombre que me es familiar, de una honestidad inquebrantable y una humildad notable, y una madre, Sira, cuidadora, imaginativa y creativa. Él entonces era un niño observador, responsable, estudioso y obediente. Y la vida, como decía, un día cualquiera nos mueve las agujas de las vías y nos abre caminos inesperados o insospechados. Si Saturnino no se hubiera quedado en el paro, Alberto no habría sido presidente del Insalud, ni de la entidad pública de correos y telégrafos, ni consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Junta, ni vicepresidente de la Junta, ni presidente de una nacionalidad histórica, sumando con facilidad mayorías absolutas, tantas o más que Manuel Fraga, ni tampoco sería en este momento nada menos que presidente del Partido Popular y candidato a presidente del Gobierno de España, porque Alberto Núñez, ya con un apellido y una carrera de Derecho en Santiago, no estaba interesado en la política, estaba interesado en trabajar y quería ser magistrado juez, que a buen seguro hubiese conseguido. Él quería ayudar a su familia, sacar unas oposiciones y no perder el tiempo, y decidió cambiar la toga por el traje de faena que aún lleva casi impecable. No se afilió al partido hasta el año 2002 y es conocida la anécdota de su primera victoria electoral en Galicia. «Papá, gané», le dijo emocionado. «¿Y el Depor también, hijo?», le espetó su padre. Como ustedes bien saben, de la conjunción hereditaria, del sustrato hereditario, genotipo, con el que nacemos y del ambiente en que uno vive, perístasis, resulta el fenotipo, o sea, el sujeto tal como es. Y así aparece, ahora sí, Alberto Núñez Feijóo, ya con 2 apellidos y más conocido por este último, con tilde, aunque no la necesita. Con un hijo cartesiano, ordenado, perseverante, difícil de enamorar, aunque enamorado de Galicia, astuto y perfeccionista, y con un latiguillo que siempre utiliza cuando acaba sus intensas reuniones de trabajo. Seguimos. Hace apenas unos meses, tras la grave crisis interna del Partido Popular, los varones y el Congreso Extraordinario de Sevilla lo colocaron sin escapatoria
con el 98,5% de los votos, casi demasiados, sobre los raíles que apuntan ya hacia la capital del reino, o sea, como presidente de su formación y candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España. Lo hace con la mochila de peregrino llena, sin boinas ni birretes y en un momento muy difícil y complejo de la historia de España y de Europa, o si lo prefieren, al revés, de la historia de Europa y de España. Tras el verano más caluroso, cuando aún no nos hemos quitado completamente la mascarilla por el coronavirus, persisten guerras absurdas que creíamos olvidadas e imposibles. Europa, España y este territorio insular deben responder a desafíos de calado, que además se están agravando entre sí. Crisis climática, crisis energética, inflación, desequilibrios demográficos, migraciones, populismos. Y deben hacerlo en un momento de la historia en el que se desdibuja o difumina lo que es exterior e interior. La crisis del coronavirus, una pandemia, es mundial. Las amenazas bélicas son mundiales. La tecnología es mundial y nos afectan a todos. Por eso debemos trabajar todos y reconocer una realidad sencilla, aunque poderosa. Nos necesitamos unos de los otros y debemos trabajar juntos. Termino, pero tenemos que decirle algo. Afortunadamente, la naturaleza no nos ha dado el don de la profecía, así que no sabemos lo que nos deparará el porvenir, pero sí nos ha dado otras cualidades como las que reúne nuestro candidato y nuestro invitado de honor: perseverancia, compromiso y determinación. Emerson dejó bien escrito que el hombre verdaderamente elocuente no es necesariamente un buen orador, que él lo es, sino alguien que está embebido hasta el tuétano de una cierta creencia. Y eso caracteriza ciertamente a Alberto Núñez Feijóo, que cree profundamente y lo pone en práctica que puede mejorar el bienestar de nuestro prójimo. No podemos ofrecerle hoy chouvas y huevos fritos que le gustan, pero sí podemos ofrecerle una ensaimada rellena de crema como símbolo de la hospitalidad que caracteriza desde siempre esta tierra insular. Conozco a todos los que están en la sala y puedo asegurarle que nos sentimos agradecidos y honrados de que haya consentido estar aquí con nosotros este mediodía, enfrente del mar de Ramon Llull que tanto le apasiona. Gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación a través de ilustres embajadores, Rosa, Marga, Jaume. Gracias por su conferencia y posterior comida coloquio para mantener una conversación cercana y franca. Y muchas gracias, sobre todo, por su compromiso y determinación en nuestro beneficio, en el beneficio de todos. Bienvenido, Alberto, y bienvenidos al CERCLA. Seguimos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias al presidente del Cercle de Economía, que además de presidente y internista, parece ser que trabaja en el CNI, y me parece bien, porque a pesar de que últimamente el CNI está de moda por otras cosas, me parece que tener un buen servicio de inteligencia es bueno para España y también para el Cercle de Economía. Queridos compañeros, queridos amigos, para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a los miembros de la Junta Directiva, a los amigos y a las amigas del Cercle y a todos ustedes por invertir la última hora de la mañana en escuchar a una persona que le ha dedicado bastante tiempo, desde el punto de vista profesional, a la política, y que esa misma experiencia profesional me ha enseñado que alguna lección que procuro seguir aplicando. Durante todos estos años he aprendido que la buena política nace de una combinación entre la ideología, que sustenta nuestra visión del mundo, y la realidad. Es decir, la combinación entre la ideología y los hechos. Y en muchas ocasiones la realidad pone en cuestión ideas preconcebidas,
que resultan ser rígidas en exceso, a pesar de que esas ideas puedan tener su atractivo. Las ideologías tienden a construir modelos perfectos, como las ideas de Platón, en los que difícilmente a veces encajan las realidades cambiantes. Y no es preciso que le recuerde que el filósofo griego sentía especial aversión hacia la democracia, algo coherente con sus pensamientos, las ideas perfectas. Y a diferencia de su sistema predilecto, la democracia requiere flexibilidad, requiere transacción y también una buena dosis de humildad. Una buena dosis de humildad, empezando por los políticos. El político, al menos tal y como yo lo concibo, es un aprendiz permanente de la realidad. Por eso, cuando se encuentra ante el dilema de aferrarse a una ideología rígida y negar la realidad, o adaptar esa ideología a la realidad, debe de optar por lo segundo, adaptar la ideología a la realidad. Y solo el político soberbio niega la realidad y acusa a los realistas de todo tipo de pecados. El soberbio intentará por todos los medios disfrazar la realidad que le desagrada mediante un sinfín de triquiñuelas, pero esos esfuerzos por maquillar lo evidente al final resultarán inútiles. Y en mi opinión, esos esfuerzos por maquillar la realidad están siendo inútiles en España. Solo dos breves esbozos de la realidad que se basan en una institución de prestigio y solera llamada el Cercle de Economía de Mallorca. Sus equipos de estudios confirman, cito textualmente, situación de desaceleración de Baleares. Me estoy refiriendo a una entrega de una publicación de ustedes de este mismo mes, del mes de septiembre. Y también el Cercle, en su publicación en agosto, sus expertos destacan, vuelvo a citar, la intensidad de la inflación. Eso es lo que el Cercle concreta en la realidad, porque es que esa es la realidad. ¿Y qué hacemos frente a esa realidad? Opción 1, negarla. Opción 2, tachar de catastrofista al Cercle de Economía. Y opción 3, lanzar una cortina de humo populista para intentar distraer la atención de la realidad. Y todas esas reacciones, en mi opinión, las hemos visto y oído en el gobierno actual. En una primera fase se niega lo que está sucediendo. Más adelante se recurre a la descalificación o el insulto vulgar contra aquellos que pretendemos aportar sugerencias sin perjuicios ideológicos. Y ahora ya estamos en una fase en la que se señalan chivos expiatorios, recurriendo realmente a un vocabulario obsoleto. En consecuencia, nos encontramos con una clara fractura entre un gobierno dividido en un sinnúmero de facciones que se afana en ocultar lo que pasa, y una España que sabe lo que pasa, a pesar de las artimañas. Tengo el firme convencimiento de que la responsabilidad de un político es decir la verdad a los ciudadanos. Se suele apostillar al decir una frase de este tenor, por dura que ésta resulte. Pues no, se debe decir la verdad especialmente cuando ésta resulta dura. La negación de la realidad implica una huida de los hechos y, por tanto, la imposibilidad de afrontar sus consecuencias. Esto es exactamente lo que ha pasado en las últimas crisis que ha tenido que afrontar el Gobierno. Obviaron la gravedad de la situación, por tanto, retrasaron la toma de decisiones y llegaron tarde. Y cuando se llega tarde, el presidente del Cercle sabe muy bien que cuando un médico llega tarde por haber hecho un mal diagnóstico, el tratamiento no producirá efectos o los efectos serán muy limitados. Pues mi lección es la contraria. Yo, en mi actividad política, he intentado exponer la realidad de los hechos, por muy duros que fueren, y afrontar esa realidad con las mayores garantías posibles. Los expertos del Cercle constatan algo que los españoles perciben en el día a día, y la fotografía de la economía española y balear es
la que sigue. Primero, somos los colistas de Europa en la recuperación económica. Somos el último país en recuperar su Producto Interior Bruto. No lo haremos. Europa lo ha hecho en el 21. Nosotros no lo haremos ni en el 22. En el mejor de los casos, intentaremos recuperar el PIB del año 19 en el 23. Y hay algunos economistas ya que refieren, si las previsiones de la OCDE conocidas ayer para el crecimiento de la economía en España en el año 23 están en el 1,5, entonces no recuperaremos nuestro PIB hasta el 24. Segundo, encadenamos 3 meses con una inflación superior en 2 dígitos y tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. Por tanto, la inflación más alta desde prácticamente que hay registros. Pero es que esta inflación, antes de empezar la guerra, los últimos 12 meses anteriores a febrero del año 2022 ya la teníamos en el 7,8%. Pero es que esta inflación durante el año 21 ya había conseguido el récord del 6,5%. Por tanto, la inflación no es como consecuencia de la guerra. La guerra es un agravante a la inflación que traía la economía española desde el año 2020. Tercero, duplicamos la tasa de paro de la media de la Unión Europea. Cuarto, tenemos una deuda pública próxima a 1 billón con B y medio de euros. 1,5 billones de euros. Se pone en riesgo, por tanto, la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, especialmente en un escenario de subida de tipos de interés que, lamentablemente, tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo están subiendo. Para darnos un orden de magnitud, desde el año 2018 en España se ha incrementado la deuda pública de forma diaria en 213 millones de euros más cada día. Y para compararlo en relación con nuestros socios europeos, España en los últimos 4 años ha incrementado su deuda en un 20% de PIB y los socios europeos en un 10% de PIB. Quinta realidad, volvemos a estar a la cola también en la ejecución de los fondos europeos. Fondos europeos, no debemos de olvidar, que es deuda pública que los europeos hemos emitido y que vamos a pagar. Por tanto, un español tiene deuda de su ayuntamiento, deuda de su cabildo, deuda de su comunidad autónoma, deuda de la Administración Central del Estado y deuda europea. Comprenderán ustedes que si se suman la deuda probablemente nos sienta mal la comida, pero ya les aseguro que nuestra generación no la va a poder pagar. Por tanto, algunos que hablan de ser progresistas nunca puede ser vivir a costa de tus hijos. Ser progresistas no puede ser dejar una deuda para que la paguen tus hijos y disfrutarla tú. Creo que eso es lo más reaccionario desde el punto de vista de lo que es la solidaridad intergeneracional. Pues bien, y la sexta propuesta de esta radiografía del paciente, pues es que nos han ido desmontando los cuadros macroeconómicos que el Gobierno ha ido presentando desde el año 2018. Todos. Es que no hemos acertado ninguno. No hemos acertado la inflación, no hemos acertado el déficit, no hemos acertado la deuda. Ayer mismo la OCDE recortó prácticamente a la mitad el escaso crecimiento económico del próximo año. Del 2,7 dice la OCDE que estaremos en el 1,5. Pero no nos olvidemos que nuestro PIB en el año 2019 cayó el segundo mayor caída del mundo después de Argentina. Como comprenderán, en el ámbito económico, compararnos con Argentina no parece la comparación más optimista para España. Pues bien, ante este escenario, y les puedo asegurar que este es el escenario real, la misión de una alternativa política leal a su país no solamente es describirlo, sino también aportar ideas que no estén lastradas por ideologías arcaicas. Y desde el partido en el que milito hemos propuesto pactos, básicamente para 2 cuestiones, para hacer frente a la crisis energética y para hacer frente a la crisis de precios, a la inflación. Hemos presentado propuestas para un pacto energético que proteja a las familias y a las empresas. Combinan medidas a corto de abaratamiento de la luz y también reformas a medio y largo plazo en el mapa energético de España.
Este conjunto de medidas que hemos presentado a principios de este mes de septiembre tiene una serie de planteamientos. Primero, incentivar el ahorro. Si se incentiva el ahorro se consigue con mayor facilidad. Si a un hogar o a una empresa que es capaz de ahorrar le hacemos un descuento en su factura, es evidente que el ahorro está incentivado y, por lo tanto, tendremos más posibilidades de conseguirlo. Dirán algunos, ¿y de dónde saca usted ese dinero? Solamente que baje un punto la inflación en España, eso supone 20.000 millones de euros. Por tanto, todo aquello que baje la inflación siempre será útil y saldrá a cuenta. Lo segundo, hemos planteado una simplificación fiscal de los impuestos que gravan la electricidad, 8 impuestos, dejarlo en un impuesto, y extender la bajada del IVA de la luz y del gas no hasta el 31 de diciembre, sino hasta que finalice el invierno. No parece razonable bajar el IVA de la luz y del gas 10 días de invierno, sino durante todo el invierno. Hemos planteado también topar el precio de las energías inframarginales, que son la nuclear, la renovable y la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque no pueden estas cotizar al precio del gas, porque si no, con la especulación del gas, supone una factura imposible de pagar. Y en cuanto a la espiral inflacionista, miren, si un país tiene un 14% de energía térmica y un 20% de energía nuclear, y toma la decisión de dejar sin efecto la energía térmica y señala una fecha de defunción a las centrales nucleares, estamos poniendo en cuestión el 34% de nuestra energía. Y en un momento en el que además hemos roto relaciones con Argelia, nuestro primer suministrador de gas, no parece muy inteligente desenchufar las cosas que funcionan antes de enchufar las cosas nuevas. Decía que en cuanto a la espiral inflacionista hemos también planteado un pacto. En el mes de abril ha pasado 5 meses. El Gobierno nos decía en mayo que la inflación había tocado techo. Pues bien, siguió subiendo en junio, siguió subiendo en julio y siguió subiendo en agosto. Y hemos perdido 5 meses para intentar controlar los precios. La cesta de la compra, y venimos de un mercado, la conocemos. El aceite de girasol ha subido más de un 100%. El aceite de oliva y las harinas en el entorno de un 41%. La pasta, los huevos y la leche en el entorno del 30%. El pollo y el pan en el entorno del 20%. No es fácil, pues, llenar la cesta de la compra de productos básicos con subidas entre el 20 y el 100%. Y el problema es que va a seguir subiendo. Y el problema es que seguirá subiendo en las próximas semanas productos que todavía no lo han hecho con esta intensidad. Y la inflación tiene 2 efectos. Primero, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Y segundo, un incremento de la recaudación por parte del Estado. Si un litro de gasolina, que costaba en el entorno de 1 euro, llegó a estar a 2, es evidente que la recaudación de IVA es el doble. Y si todo esto que acabo de referir, de subidas del 100, del 50, del 30, pues la recaudación de IVA pues se incrementa un 100, un 50 o un 30. Pues bien, no parece razonable pagar más impuestos por comprar lo mismo. Ya creo que es suficiente con pagar más por el precio de esos productos que suben, pero no añadirle también pagar más por esos impuestos que acompañan ese precio. Y muchas familias españolas ya no pueden. No pueden simplemente porque un mileurista, cuya inflación es del 10, está cobrando 900 euros. Pero es que un mileurista, el porcentaje de cesta de la compra está en el entorno del 20% de su renta. Y, por tanto, solo para la compra ha perdido un 20% de poder adquisitivo. Pues bien, ¿qué hemos planteado? Pues 2 cuestiones que me parecen razonables. Bajar el impuesto de la renta a las rentas de menos de 40.000 euros y una bajada del IVA a los productos básicos de la cesta de la compra. La bajada del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros fue nuestra primera propuesta en abril. Lo están implementando las comunidades gobernadas por el Partido Popular, las 5 comunidades autónomas, Andalucía, Galicia, Murcia
Madrid y Castilla y León. El Partido Socialista ha votado que sí en el Parlamento del País Vasco, porque gobierna con el PNV, y hoy, esta mañana, el presidente de la Generalitat Valenciana ha dicho que va a bajar el impuesto a las rentas de hasta 60.000 euros. Por tanto, debería de ponerse el Partido Socialista de acuerdo consigo mismo. Incluso Podemos, en la Comunidad de Madrid, ha pedido también rebajar el impuesto a la renta. Esto que no hay que saberlo en Mallorca, pues yo lo sé, inevitablemente, porque me dedico a esto. Por tanto, este es el panorama de nuestro país. Se descalifica al Partido Popular por hacer una propuesta, el Partido Socialista la vota en Euskadi, la aprueba en Valencia y Podemos la pide en la Asamblea de Madrid. Bien, hemos planteado ayer mismo, dado que no van a deflactar, no van a bajar el impuesto a la renta, pues al menos que rebajen el IVA en los productos básicos. Hemos planteado esta propuesta, ¿por qué? Pues porque el incremento de la recaudación del IVA en la alimentación está en el entorno de 1.000 millones de euros. Vamos a renunciar a ese incremento extra de 1.000 millones de euros y que los ciudadanos no sigan pagando no solamente el incremento de los precios de la compra, sino el incremento de la recaudación de IVA. Vamos a devolver a los ciudadanos los impuestos que están pagando de más por comprar lo mismo. Por tanto, pretendemos no cargar el coste de la crisis en las familias, pretendemos no cargar el coste de la crisis en los tenderos, en los pequeños productores. La propuesta de topar los precios produciría sin duda un desabastecimiento, produciría una pérdida de calidad de esos productos y además ya que el sector primario no puede porque ya no tiene márgenes para seguir bajando los precios. Y no perjudicaríamos la recaudación del Estado porque, como digo, lo financiaríamos con los 1.000 millones de incremento de IVA que están recaudando el Gobierno central como consecuencia del incremento de los precios de la cesta de la compra. Pues como ustedes mismos podrán juzgar, nuestras propuestas pueden ser más o menos convenientes o más o menos acertadas. Yo admito ese debate, pero para que exista ese debate hay necesariamente con quién debatir. Y lamentablemente el Gobierno simplemente ha dicho no. Lo que resulta más difícil de comprender, por tanto, es la furibunda reacción que suscita en los miembros del Gobierno y que nos ha llevado a paradojas realmente difíciles de explicar. Si ustedes cogen la hemeroteca, nosotros llevamos pidiendo la rebaja del IVA del gas desde el mes de abril. Durante todos los meses de abril, mayo, junio, julio, se criticó duramente la propuesta del Partido Popular. Es más, un día como hoy, 2 ministros salieron a criticar la propuesta y un día como mañana, a las 8 de la mañana, en una entrevista en una radio, el presidente del Gobierno anuncia la bajada del IVA del gas al 5%. Comprenderán, insisto, que esto es muy difícil de explicar. Yo, desde luego, no soy capaz de explicar cómo es posible que el Gobierno no se entere de lo que va a hacer el presidente unas horas más tarde. No les oculto que tampoco encaja en mi personalidad el insulto, ni que me sigue sorprendiendo que el Gobierno lo blanda sin rubor como arma preferida. Siempre me ha parecido el insulto un síntoma claro de debilidad y también un síntoma de anemia intelectual del que necesita el insulto para debatir con un adversario. Considero poco digno dividir a la sociedad española, estigmatizando a las empresas o señalando categorías como los ricos, los privilegiados, los señoritos, que nunca se definen porque son producto de una demagogia que a su vez tiene un origen, que es la desesperación política. Parece que este Gobierno no quiere que en España haya ricos. En el PP nuestro empeño es que en España no haya pobres. Y nos parece mucho más inteligente repartir la riqueza que repartir la pobreza. Yo le cedo a ellos el monopolio de las descalificaciones. En eso no puedo competir, ni siquiera sabría hacerlo. Prefiero utilizar nuestras energías en plantear propuestas que no tienen la pretensión de ser las únicas posibles, por lo cual no pedimos que se acepten sin más, sino que se discutan sin apriorismos. Y si tienen alguna propuesta económica mejor, que nos la trasladen. Ninguna de las propuestas que hemos remitido al Gobierno han merecido respuestas. Yo lo entiendo. Opción 1.
el presidente está en contra de bajar los impuestos y a favor de subirlos. Opción 2, el presidente tiene unos socios con los que no puede en ningún caso pactar una bajada de impuestos. Y opción 3, que es la síntesis, se da la primera y la segunda. El presidente no quiere bajar los impuestos y sus socios tampoco. Pues bien, es un presidente con una libertad condicionada a la tiranía de las minorías que lo sostienen en el Parlamento. No solo se ha respondido con silencio. Varias autonomías han planteado propuestas fiscales razonables, como las que acabo de referir, que van en la línea de simplificar las figuras contributivas, que van en la línea de reducir la presión fiscal porque tenemos un récord de recaudación fiscal y que van en la vía de propiciar la economía real, bajar impuestos, tener más poder adquisitivo, facilitar que la gente llegue a fin de mes, facilitar el consumo, y un consumo con menos impuestos está asegurado el propio incremento del consumo. Y estas comunidades que han bajado los impuestos en el ámbito de sus competencias lo han hecho eso, en el ámbito de sus competencias constitucionales y estatutarias. Exactamente las mismas facultades que permiten a otras comunidades subir los impuestos. Y esta es la ventaja de un Estado autonómico. Hay determinados impuestos, el tramo autonómico de la renta, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de patrimonio, donde las comunidades lo pueden subir o lo pueden bajar. Y parece razonable que se respete la autonomía fiscal de esas comunidades, dado que están en la Constitución y en el Estatuto. La propuesta de rebajar impuestos no es una propuesta de sedición, sino de constitución. Por tanto, no hay ninguna propuesta de rebelión, ni de sedición, ni de romper el Estado. Es la propuesta del ejercicio constitucional de las competencias que el Estado da a las comunidades autónomas en su Constitución y en sus estatutos. Sin embargo, la reacción del Gobierno ha sido desempolvar el centralismo. Es una prueba fehaciente de que la política económica y fiscal es uno de los talones de Aquiles del Gobierno. Sabe que los españoles o la reprueban o no la entienden y a pesar de ello mantiene. ¿Por qué? Porque cuestionar una bajada de impuestos supondría la ruptura de la coalición del Gobierno y el alejamiento de sus socios. Fíjense dónde están sus socios y fíjense qué impuesto de la renta, qué impuesto de sucesiones, qué impuesto de donaciones y qué impuesto de patrimonio se paga en esos territorios. Echen un vistazo y comprobarán que donde gobiernan sus socios o donde gobierna el Gobierno, en comunidades autónomas, tiene la presión más alta de toda España. Este es un modelo en el que nosotros no creemos. Me refería hace un instante a la recuperación del centralismo. Me produce perplejidad que algunos miembros del Gobierno me hayan dicho, en relación con el impuesto de patrimonio, que el señor Feijóo ponga orden en sus dirigentes autonómicos. Hombre, es muy sorprendente que un miembro de este Gobierno hable de poner orden en algo, porque realmente si hay división, fractura y ruptura es en el propio Gobierno en el que participa. Pero, en fin, probablemente se hayan equivocado de partido y se hayan equivocado de país. El Partido Popular cree en España. Y España es un Estado autonómico. Y, por lo tanto, cree en el sistema autonómico. Lo respeta, lo interpreta, lo ejerce y responde al hecho constitucional. Son otros los que imponen la ley del silencio a sus dirigentes y castigan a las autonomías con iniciativas. Eso de poner orden, desvela una mentalidad autoritaria que yo no comparto. No solo respeto y comparto lo que hacen los presidentes autonómicos, siempre que sea constitucional, no solo aliento y alentaré que surjan propuestas para acertar en el ámbito territorial en el que se aplica, y no solo defiendo y defenderé a los presidentes del Partido Popular que sean por encima de todo fieles a los intereses de sus ciudadanos, fieles a los intereses de los ciudadanos de Illes Baleares, como yo lo fui fiel a los intereses de los gallegos. Y también me siento profundamente orgulloso de contar con líderes de talla a mi alrededor. No entra dentro de mis premisas ser un líder de partido que ahogue el debate fecundo en mi partido. No pretendo que me aplaudan ni deben de tener ningún miedo
a que si no están de acuerdo conmigo, les cese. No parece que eso sea un partido democrático. Y a falta de argumentos sobre esta nueva política fiscal, se habla de recentralizar competencias. ¿Qué sabe lo que significa eso? Subir los impuestos. Mientras que con el independentismo español, bueno, llamar al independentismo español igual les molesta, pero en fin, frente al independentismo de determinados políticos españoles, se dialoga, se cede, se tolera y se hace una mesa de negociación. Vaya, y los que cumplimos la Constitución, resulta que no tenemos derecho ni siquiera a cumplir la Constitución. Parece que los que tienen derecho solo son los que incumplen la Constitución. Con eso se dialoga. Con los que la cumplimos, ya no. Pues es una doble vara de medir, es evidente, como ustedes han dado cuenta. Y finalizo. Señoras y señores, amigos del CERCLE, señor presidente. Permítame que vuelva otra vez al símil montañero. Antes les decía que los tiempos difíciles que se avecinan, porque lamentablemente los tendremos más difíciles todavía, los ciudadanos necesitan afrontar la escalada con un Estado eficaz, que no sobrecargue la mochila de los que suben la cuesta con más impuestos. Pero además precisan de otra cosa. Precisan de alguien que ejerza un liderazgo en nuestro país. Esa figura, en mi opinión, no existe en España. El Gobierno no está gobernando, está resistiendo. Y el presidente y sus gobiernos resisten, pero no gobiernan. Gobernar es tomar decisiones. Y el Gobierno no puede delegar las decisiones que le corresponden. Y aunque esas decisiones sean impopulares, se convertirán al cabo de meses en populares si la gente valora los efectos positivos de las referidas decisiones. Descalifican, hurtan los debates, estigmatizan a sectores sociales y económicos, amenazan a algunas comunidades autónomas, eso es verdad, pero no gobiernan. Y a pesar de ello siempre tendrán en la oposición del Partido Popular un aliado a las grandes políticas de Estado. En abril le hicimos una propuesta para controlar la inflación y mejorar la economía de las familias. En mayo, viendo que se iba a montar un follón y un descrédito de España en la cumbre de la OTAN, porque la mitad del Gobierno está en contra de la OTAN y la otra mitad les invita a celebrar la cumbre, pues les hicimos una propuesta en materia de seguridad y de defensa nacional. En julio le hicimos una propuesta para solventar los problemas de independencia del Poder Judicial. En septiembre le hicimos una propuesta para los temas energéticos y ayer, durante el mes de septiembre, le hicimos la quinta propuesta para bajar el IVA a los precios de los alimentos. ¿Lo hacemos por qué? Porque queremos en España. Quizás la oposición, al menos la oposición clásica o tradicional, plantea siempre la duda de, oye, cuanto peor lo hagan, mejor para ti. Cuanto peor lo haga el Gobierno, más se desgasta. El problema es que en una crisis económica fuerte, quien se desgasta no es solo el Gobierno, quien se desgasta son los ciudadanos, son las compañías, son las empresas, son los autónomos, son las pymes. Y si nos quedamos sin tejido productivo, si el precio de la energía imposibilita producir aluminio, hierro o acero en España, si el precio de la energía ahoga a la mayoría de las empresas, empezando por el sector turístico, si el precio de los alimentos ahoga a la mayoría de las familias, se puede producir el cierre de empresas, como ya se han producido, la única empresa de aluminio primario en España ha cerrado, ya no producimos una sola tonelada de aluminio primario en España, siendo probablemente el metal más importante y el material más importante en la construcción, en los ferrocarriles, en la aviación, en los medicamentos. Ya no producimos, lo compramos todo. O escuchar a Acerinox, el productor de acero, que hace un ERTE para los 8.000 personas de su plantilla. O escuchar a algunos de la cadena alimentaria que utilizan la energía como una fuente determinante de sus costes, o de la cadena turística, o de otros sectores, si están todos afectados por la energía, pues evidentemente produce escalofríos. Sé que soy invitado a un círculo que es un punto de encuentro de opiniones, y sé que estoy invitado a un círculo donde hay sensibilidades diversas.
Pero estoy invitado a un círculo donde la descalificación gratuita no cabe. Podemos estar a favor o en contra del ponente, pero descalificarle, no. Si alguien tiene una idea mejor, que la ponga encima de la mesa y lo valoramos. Quizás los alemanes se equivocan cuando plantearon IVA cero para determinados alimentos. Quizás los alemanes se equivocan cuando ponen miles y miles y miles de millones de euros para que las empresas no cierren, porque si cierran las empresas no hay empleo. Y si no hay empleo, empiezan todos los problemas. Más gasto de la seguridad social y menos ingreso, más prestaciones por desempleo y menos cotizaciones, y automáticamente, junto con el incremento de la deuda, más gastos financieros y volvemos otra vez a empezar una profunda crisis económica, social e institucional. Yo entiendo que la política nacional debería ser una especie de círculo donde la gente pueda debatir y donde las propuestas no sean descalificadas por origen, sino que sean asumidas o no en función de los resultados. Y, eso sí, me propongo seguir aprendiendo de la realidad sin apriorismos ni prejuicios. Por eso le decía que la política es una combinación de ideología y de realidad. Y para mí la realidad está por encima de cualquier tipo de pensamiento prefabricado. Los pensamientos y las ideologías hay que referirlas y hay que defenderlas, pero ha de ser ajustadas a la realidad, porque si no, uno vive fuera de la realidad. Y comprenderán que lo peor que le puede pasar a un político es que no sepa lo que pasa en su país. Nada más y muchas gracias.